Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Una de las noticias más importantes a nivel internacional se desarrolla en América Latina, pues hoy hay elecciones presidenciales en Ecuador. Las urnas se abrieron a las 7 de la mañana y más de 13 millones de ecuatorianos pues escogerán hoy presidente. Vamos a hacer un análisis completo desde Ecuador y por eso nos trasladamos hacia la provincia de Esmeralda, muy cerca a la frontera de Colombia, donde se encuentra Fernando Valda. Fernando, bienvenido a Semana y cuéntenos cómo avanzan estas elecciones. Buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, como ustedes lo han dicho, estas son unas elecciones atípicas, es una jornada que se encuentra totalmente marcada por las medidas de bioseguridad que se han tomado por parte del Consejo Nacional Electoral y el COE Nacional, que es la entidad encargada de manejar la seguridad de nuestro país. Sin embargo, estas medidas de bioseguridad han generado algunas molestias con los ciudadanos, dado que la votación no se puede ejercer de manera rápida. Hay largas filas, la gente tiene que esperar bastante. Sin embargo, yo creo que el patriotismo de la gente por ejercer su derecho democrático está prevaleciendo. Pero también hay que recordar algo, en nuestra legislación se establece que el voto es obligatorio y una vez que el ciudadano ha sufragado, se le entrega un certificado que es necesario luego para todos los trámites públicos que realice un ciudadano. De allí pues la obligación y la pertinencia de que los ciudadanos tienen que sufragar para poder tener también ese certificado. Fernando, Andrés Arauz es el delfín de Rafael Correa. Viendo usted todo el movimiento que se ha gestado en Ecuador durante la época de campaña y durante este día de elecciones, ¿usted ve que puede volver el correísmo al país? Es decir, ¿puede ser el nuevo presidente, el delfín del expresidente Rafael Correa? Nunca hemos estado exentos de ese riesgo, por dos razones. Primero, porque hay que reconocer que el correísmo tiene un voto duro aquí en Ecuador, un voto duro que parte con el 20%. Entonces les doy un ejemplo. ¿Qué candidato no quisiera saltar a la cancha electoral con una base dura de aproximadamente el 20%? Entonces eso le benefició a Arauz. Si nos damos cuenta, Arauz es un candidato totalmente desconocido hasta hace pocos días, y el voto con el que él arranca es el voto de Rafael Correa. La campaña de él tiene, como para que tengan una idea, en los afiches, en la propaganda, la foto, en la mayoría, es más grande la foto de Correa que la foto de Arauz. Es decir, Correa le está endosando sus votos. Y por otro lado, nunca hemos dejado de tener el riesgo de un fraude electoral, porque la institucionalidad en nuestro país está muy echada a menos. Los ecuatorianos, luego de cada elección, siempre tenemos el mal sabor de boca de que algo anduvo mal, de que hubo fraude, de que no hubo transparencia en el proceso electoral, y eso no ha cambiado. Sin embargo, la oposición ha hecho un trabajo duro, pero no ha sido suficiente. Tenemos claro que a mi criterio, yo creo que la oposición ha desaprovechado los 4 años de gobierno del presidente Lenín Moreno, en donde ciertas cosas sí cambiaron. No hubo presión, no hubo persecución, se respetaron las libertades, y ese era un terreno propicio para que las organizaciones políticas ejerzan y desarrollen sus proyectos políticos. Decir y tener que aceptar que un candidato tan flojo como Arauz lleve ventaja sobre el candidato o los candidatos de oposición es también hacer un mea culpa, es hacernos una pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué hicieron mal? Y es precisamente esa desconexión que existe tal vez dentro de los partidos o movimientos políticos que se dicen de oposición al correísmo o de oposición al Foro de Sao Paulo, hoy Grupo de Puebla, etcétera, que no ha sabido sincronizarse o conectarse realmente con las necesidades ciudadanas. El populismo lo ha hecho mejor, y por eso es que el día de hoy vemos un riesgo de que el correísmo pueda volver al Ecuador. Cuando hablamos precisamente de esos sinsabores que tiene la población en Ecuador, pues quisiera preguntarle cómo recibieron en este país pues la noticia que se dio a conocer a través de Semana, en la cual se habla que un grupo ilegal, ELN, pues de alguna u otra manera ha estado apoyando al gobierno, o apoyó en su momento al gobierno de Correa, y pues quienes ahorita respalda precisamente a ese candidato que usted acaba de nombrar, que lidera las encuestas. Bueno, primero déjeme decirle algo, ¿no?
yo creo que esa investigación de Revista Semana es un gran aporte a la democracia de Ecuador, porque en alguna medida ayuda a que los ciudadanos abran los ojos con respecto a la realidad, qué es lo que hay detrás de ciertas organizaciones políticas. Sin embargo, también hay que reconocer con mucho dolor que, primero que todo, como les había dicho, el correísmo parte con un voto duro de alrededor del 20%. Es decir, a esa gente no le interesa, no le importa si el correísmo fue un gobierno criminal, si el correísmo robó al Estado ecuatoriano, si el correísmo se alía con estas bandas delincuenciales. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron durante más de 10 años precisamente atizando ese sentimiento de odio entre ciudadanos, ¿no? Hay gente que aprueba esa criminalidad, que aprueba esa forma de gobernar del correísmo. Sin embargo, lo que sí es también importante recordar que en el gobierno de Rafael Correa también se descubrieron estos vínculos del correísmo con el grupo narcoterrorista FARC, cuando después de haber sido abatido Raúl Reyes en el campamento de Angostura y el gobierno colombiano levantara la información y explotara los computadores de Reyes, se descubrieron todos estos vínculos. Es decir, la cosa no ha cambiado. Acá hay un dicho que dice: hijo de culebra, sapo no ha de ser. Entonces, lo que se ha demostrado es que ellos siguen con el mismo modus operandi, con las mismas alianzas, con los mismos acuerdos con la narcoguerrilla, y eso significa un inminente peligro para el Ecuador, en que haya un retroceso en lo que se ha ganado en seguridad democrática en nuestro país. Guillermo Lasso ha sido reconocido como, digamos, el líder del anticorreísmo. ¿Cómo lo ve en estas elecciones? ¿Podría dar una sorpresa a los ecuatorianos? ¿Podría ganar en estas elecciones? Teniendo en cuenta la fuerza del candidato de Rafael Correa, ¿no? Sí, mire, hay algo interesante aquí y es algo que podría ser bueno para el Ecuador. Y es que se ha hecho un análisis de todas las encuestas y todas las encuestas certifican hasta el día de hoy que sí habrá segunda vuelta en Ecuador. Y ese sería un panorama favorable para Guillermo Lasso si él pasara a segunda vuelta. Y si no fuera Lasso, si fuese Yacu Pérez el que está tercero y que está casi en ciertas encuestas a la par con Lasso, también sería para él. O por decirlo de otra forma, para cualquier candidato que le haga oposición al correísmo. ¿Y qué es lo interesante allí? Que al pasar a segunda vuelta, a mi criterio, el correísmo lograría aumentar muy pocos votos con relación a los que sí podría aumentar el otro contendor, porque yo creo que el correísmo, lo que saque en esta votación en primera vuelta, va a ser casi su tope, porque ellos ya están unidos, ellos ya están aliados, todo el correísmo está enfocado alrededor de Arauz. Sin embargo, recordemos que hay 16 candidatos presidenciales, es decir, los otros 15 podrían unirse todos a Guillermo Lasso, a excepción de la votación de Yacu Pérez, porque Yacu Pérez es un candidato indígena de campo y mucho de ese voto de Yacu Pérez, que es del campo, yo creo van a preferir votar por un candidato como Arauz y no por un candidato como Lasso, que representa a la derecha y es un banquero dedicado a la banca ecuatoriana. Entonces yo creo que el voto de Yacu Pérez, que sería el tercer candidato más fuerte, se dividiría aproximadamente un 50% hacia Arauz, el otro 50% a Guillermo Lasso, pero el resto de candidaturas que sacarán alrededor de unos del 5%, 3%, 2%, yo creo que esa es la ventaja que tendrá Guillermo Lasso si pasa a segunda vuelta, porque sí podría lograr la cohesión de todos esos votos. Balda, se habla que aproximadamente 6 millones de tarjetones se imprimieron de más por error y que tenían que haber sido destruidos precisamente para la jornada de hoy y evitar así posibles actos de corrupción. ¿Usted qué cree? ¿Que sí se destruyeron o no? A ver, aquí hay dos ítems, ¿no? Primero hay que recordar por qué se destruyeron esas papeletas. Porque el CNE, que no ha hecho la excepción en esta ocasión, que ha demostrado los vocales del CNE la incapacidad para regir sobre un proceso electoral. No solamente las papeletas que nos causan grandes dudas, sino que también no se ha depurado el padrón electoral, no se ha mostrado con transparencia el software que maneje las elecciones. Los veedores electorales carecen de probidad notoria pública. Hay uno de los veedores electorales nombrados por el CNE que enfrentó un juicio y tenía una sentencia condenatoria de prisión por adulterar documentos públicos, y es precisamente a esas personas a las que ponen de veedores de la transparencia del proceso electoral.
Luego, en medio de todas estas ignominias y todas estas falencias del CNE, mandaron a imprimir papeletas y el nombre de uno de esos movimientos políticos estaba equivocado. Habían puesto el nombre de otro movimiento, demostrando así más incompetencia. Esas papeletas, que eran casi ya el 50% de las papeletas totales, fueron anuladas. Sin embargo, se sabe al día de hoy que no han sido destruidas. Yo me imagino que no han sido destruidas porque deben ser parte de un proceso de auditoría que luego la Contraloría General del Estado tendrá que determinar quién cometió la infracción y quiénes tendrán que pagar las glosas por el perjuicio económico que se le causó al Estado al imprimir esas papeletas. Pero por otro lado, yo no creo que esas papeletas puedan ser utilizadas para fraude electoral, precisamente porque las papeletas tienen un logotipo equivocado, un nombre de una organización que está cambiada, y eso ya todo el mundo lo sabe. Entonces, una papeleta de esa va a ser fácilmente identificable si es que se la utiliza y no podrá ser contabilizada. Bueno, pues vamos a ver, la verdad se va a conocer aproximadamente a las 5 de la tarde cuando se cierren las urnas. Ya pues no habrá nada que hacer, y a las 8 de la noche más o menos se conocerá pues si se va o no a una segunda vuelta allí en Ecuador. Muchas gracias, Balda, por su tiempo y por este análisis que se ha entregado a través de Semana. Muchas gracias a ustedes siempre por estar atentos de lo que ocurre con la democracia de Ecuador. Muchas gracias. Y ustedes sigan conectados porque les estaremos informando todo lo que suceda en Ecuador y también en Colombia. Muy buena tarde.